Hoy en esta tarde yo quisiera hablarles acerca de un personaje que hizo una obra extraordinaria, que construyó uno de los templos más emblemáticos, que hasta ahora no se ha vuelto a construir otro templo similar, de acuerdo a lo que podemos encontrar en la palabra del Señor. Rápidamente quiero pedir a los hermanos ahí que me ayuden con la proyección. Vamos a hablar en esta hora de la tarde, hermanos, bajo este tema: aspectos importantes de la construcción del templo de Salomón. Rápidamente pasamos al siguiente PowerPoint, hermanos. Yo sé que los que están más cerca de mí están viendo más claro, pero los que están un poco retirados puede que no están apreciando bien lo que estamos presentando. Pero hermanos, en Google puedes ir y buscar fotos, imágenes basados en la descripción bíblica de ese templo que construyó Salomón. Como que la fotografía es un poco borrosa, pero más o menos nos da una idea del templo que se había construido. Entonces usted puede ver este año de aquí, antes de llegar para hablarles algo del año 960 antes de Cristo. Recuerden, hermanos, que el pueblo de Israel por 430 años estuvieron como esclavos en la gran nación de Egipto, y que Dios llegó un momento que levantó a un gran líder, a un gran hombre que se llamó Moisés, y sacó al pueblo de Israel bajo la esclavitud. Cuando salieron de Egipto pasaron muchas cosas que ustedes también han escuchado, muchas predicaciones, pero una de las cosas que quiero recordarles del liderazgo de Moisés, que cuando Moisés dirigía al pueblo, llegaron al pie del monte Sinaí. Ahí se construyó el tabernáculo, un lugar de adoración. Ahora, un tiempo después, el Señor levantó a este gran hombre que se llamó Salomón, y de acuerdo a la palabra del Señor, David, que fue padre de Salomón, tuvo en su corazón de construir ese templo. Pero el Señor le dijo: no vas a ser tú, David, sino va a ser tu hijo Salomón el que construirá ese templo. Y así fue. El Señor fue claro: de tus lomos saldrá descendencia, y uno de tus hijos construirá ese templo. Y la palabra del Señor se cumple. Salomón construyó este templo emblemático, y que, por cierto, la historia, el relato de la vida de Salomón comienza desde el capítulo 1 de Primero de Reyes hasta el capítulo 11. No tenemos suficiente tiempo, pero algunas partes les voy a mostrar el día de hoy de lo que había hecho Salomón. Ahora, aquí en el año 960 antes de Cristo, más o menos se calcula que fue en ese año que el rey Salomón construyó el primer templo de Jerusalén, donde el pueblo de Dios se reunía para adorar al Señor. Pasaron algunos siglos, el templo había sido destruido. Fue destruido por los enemigos. Ustedes recordarán, Israel ha hecho guerras con muchas naciones, y este templo había sido destruido. Pero en el año 515 antes de Cristo se construyó el segundo templo por Herodes el Grande. En el año 515, usted puede hacer sus cálculos ahí, cuántos años pasaron cuando se construyó el segundo templo antes de Cristo, en el año 515 antes de Cristo. Ahora usted diría: ¿qué hace el año 70 ahí? Creo que me faltó algo aquí, sería DC. DC significa después de Cristo. En el año 70, el segundo templo, que fue construido por Herodes el Grande, había sido destruido en el año 70 por Tito el emperador. Se cumplió la palabra del Señor cuando él dijo: sobre Jerusalén, o el templo de Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra. El templo, el segundo templo construido por Herodes el Grande en el año 515, había sido destruido.
Hasta ahora, hermanos, cuando fue construido el año 70, entonces se destruyó por los enemigos. Y hasta ahora no se ha vuelto a construir el tercer templo. Quizás algunos de ustedes han visto videos en YouTube. Se está hablando que ya se está viendo la posibilidad de construir el tercer templo en Jerusalén. Ahora, hay muchas cosas que se puede estudiar, hablar de eso. Se habla, hermanos, que allí será donde el anticristo se sentará. Bueno, no voy a entrar en profecías bíblicas. Vengo a hablarles de lo que hizo Salomón. Aspectos importantes de la construcción del templo de Salomón. Rápidamente les quiero invitar que vayan conmigo en nuestra cita bíblica. Primero de Reyes, como ya les mencioné, Primero de Reyes, capítulo 1 hasta el capítulo 11, encontramos el relato de la vida de Salomón. Hay muchas cosas importantes que aprender, pero me gustaría, hermanos, que consideremos estos versículos y que vamos a leer más versículos, pero me gustaría que vayan conmigo a Primero de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1 de este capítulo. Y luego vamos al capítulo 11 al 14. Van a ser nuestros primeros versículos para nuestra lectura y luego lo vamos a analizar con el propósito de sacar una enseñanza para nuestra vida espiritual y de la importancia también de la casa de Dios, de tener un lugar donde reunirnos para adorar y exaltar al Señor. Leamos rápidamente Primero de Reyes capítulo 6 versículo 1, luego versículos 11 al 14. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa, pasemos al versículo 11. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Recuerden el tema que vamos a estudiar con ustedes, aspectos importantes de la construcción del templo de Salomón. Primero hablemos, hermanos, de una de las cosas importantes de esta construcción del templo de Salomón, que es muy importante, hermanos, el comenzar y terminar la obra. Gracias, hermanos. Comenzar y terminar la obra. Cuando leemos estos versículos que encontramos en el precioso libro de Primero de Reyes, vemos, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor en el versículo 1, que fue en el año cuarto del reinado de Salomón cuando él comenzó con dicha construcción. Ahora, usted puede notar conmigo, hermano, hermana, en el versículo 9 y en el versículo 14, dos cosas importantes. Ya leímos el 14, ahora me gustaría que lea conmigo el versículo que está más ahí arribita para ir enriqueciendo nuestra enseñanza. El versículo 9, aquí mismo en este capítulo, dice: labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Esa palabra ahí es muy importante. En el versículo 9 dice: y la terminó. Y son exactamente las mismas palabras en el versículo 14. Dice: así pues Salomón labró la casa. ¿Y qué dice, hermanos? Y la terminó. Aspectos importantes de la construcción del templo de Salomón. Primero, comenzar
y terminar la obra. A mí en lo personal me llama mucho la atención que Salomón comenzó esta obra y que llegó hasta su final y que él la terminó. Ustedes han de recordar también del gran Nehemías que reconstruyó los muros de Jerusalén. Nehemías comenzó la reconstrucción de los muros de Jerusalén hasta terminarla. Aunque hubieron otros antes de Nehemías que quisieron hacer lo mismo, quisieron hacer ese trabajo, pero nunca lo hicieron. Es probable que algunos lo habían comenzado, pero lo dejaron a medias. Ahora, cuando leemos este relato de la construcción del templo de Salomón, se le puede llamar templo de Salomón porque él la construyó, porque Dios así lo había dicho anticipadamente, pero realmente dicho templo es dedicado para el Señor. Entonces leemos en la palabra del Señor que después de un arduo trabajo terminaron esa obra. Y que por supuesto no solo fue Salomón el que trabajó en esa obra. Todo proyecto grande se necesita un gran equipo. Todo trabajo que se va a querer hacer se necesita a mucha gente que va a trabajar. Por supuesto, en este trabajo de la construcción del templo de Jerusalén fue con el apoyo de muchos trabajadores. Y vuelvo a animarles, hermanos. Yo sé que hay hermanos y hermanas que aman leer la Biblia aquí. Póngase a leer en estos días los capítulos 1 hasta el 11 de Primero de Reyes y usted se dará cuenta de detalles más importantes. Nomás les estoy dando algunas cosas importantes de la construcción del templo de Jerusalén. El primer templo construido por los israelitas, dirigidos, guiados por su líder, valga la redundancia, por su líder Salomón. Ahora usted se preguntaría, ¿hay alguna parte en Primero de Reyes donde podemos encontrar cuánto tiempo exactamente llevó esa construcción de Salomón? Les voy a mostrar. Voy a mostrarles el tiempo, el periodo que se necesitó para terminar dicha obra. Vayan conmigo, hermanos, un poquito más adelante, aquí mismo en el capítulo 6, los últimos 2 versículos. Yo sé que ya se están fijando, es el versículo 37 y 38. Aquí nos va a hablar cuánto tiempo, cuántos años le llevó a Salomón y a todos los trabajadores para la construcción del primer templo de Jerusalén. Y leamos, hermanos, dice así la palabra del Señor. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Todo el mundo diga conmigo 7 años. Más recio, hermanos, 7 años. Recuerde estos 7 años en la Biblia y que por cierto el número 7 es un número muy importante en la Biblia. Lo podemos encontrar repetidas veces en el libro de Apocalipsis. Ahora encontramos aquí, hermanos, que el rey Salomón en un periodo de 7 años duró dicha y magnífica construcción. Diríamos, hermanos, un tiempo récord. Porque al leer toda la historia de la construcción del templo, eso no se puede hacer en poco tiempo. Eso deja claro también entonces que cuando Dios es el que va a obrar a nuestro favor, todas las cosas son posibles. Está registrado en la historia de lo que Salomón había hecho por la mano de Dios. Pasemos rápidamente a la segunda parte de esta enseñanza. Hablemos ahora, hermanos, de la presencia de Dios. Es primordial. Otra de las cosas importantes que yo encuentro en esta construcción del templo de Jerusalén, aparte de que Salomón la comenzó y la terminó, es un aspecto importante. Ahora, otro aspecto importante que podemos notar, que la presencia de Dios es primordial.
Si no está Dios con nosotros, si no va a estar la presencia de Dios con lo que vamos a hacer, hermanos, mejor ni comenzar a hacer las cosas, porque nosotros solos no lo vamos a poder hacer. Ahora me gustaría, hermanos, que leamos los versículos 11 al 13 de este mismo capítulo donde estamos. Yo les voy a indicar la parte que quisiera que notemos ahí. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 11 y 12. Ya le dimos lectura, pero ahora es para resaltar la segunda parte que yo quiero que usted encuentre conmigo, note conmigo. Dice así: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré con mi palabra que hablé a David tu padre. Ahora el 13 dice: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Yo quiero que note esa palabra conmigo: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. La presencia de Dios es primordial. Dios promete su presencia si el pueblo obedeciera los estatutos y los decretos del Señor, de acuerdo al versículo 11 y el 12. Y cuando llegamos entonces al versículo 13, dice el Señor: habitaré. La palabra habitar tiene que ver con morar, de estar. Cada vez, hermanos y hermanas, que nos reunimos aquí en la casa de Dios, si hay algo que siempre pedimos, es la presencia de Dios. Porque si Dios no está presente en nuestra adoración, si Dios no está presente en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, si Dios no está presente en nuestros proyectos, en nuestros planes, nada va a suceder. Pero notamos aquí, hermanos, el Señor diciendo que Él habitaría en esa casa. La presencia de Dios entonces es muy importante. Nunca debe faltarnos la presencia del Señor, porque es lo más importante. Cuando hay una pareja que se está matrimoniando, cuando hay una pareja que se está casando, siempre pedimos a Dios en oración antes de la ceremonia: Señor, te pedimos que tu presencia esté con nosotros en esta celebración de esta boda. Así como estuviste presente en las bodas de Caná de Galilea, así queremos que estés presente también en esta boda. Porque si Cristo, si Dios no estuviera presente en nuestras celebraciones, nos haría falta lo más importante. Cuando leo estas palabras, el Señor le dijo a su siervo Salomón: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, en medio de ella, en medio de su pueblo, en esa casa, en ese templo que el rey Salomón había construido. Ahora me gustaría que leamos algunos otros versículos más en el capítulo 8, que nos va a hablar también de la presencia del Señor. Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 4, y luego leeremos el versículo 10 y el 11. Usted vino aquí para estudiar Biblia, para leer la palabra de Dios, así que, hermanos, a lo que venimos. Dice así la palabra del Señor, primero de Reyes 8, 1 al 4, y luego el versículo 10 y 11 del mismo capítulo. Quisiera pedirles que se pongan de pie para leer estos versículos. Y dice así, hermanos, estamos hablando de que la presencia de Dios debe ser primordial en lo que hacemos, así como fue con Salomón. Ahora yo quisiera que noten algo conmigo. Aquí dice así: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne.
Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Versículos 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos y hermanas. La presencia de Dios es primordial. El arca del pacto, escuche bien, el arca del pacto es sinónimo de la presencia de Dios. Cuando leemos estos versículos nos habla que fueron a traer el arca del pacto en el tabernáculo y lo pusieron en su lugar adecuado, en el lugar que fue construido específicamente o especialmente. El arca del pacto es sinónimo, vuelvo a repetir, de la presencia de Dios. Debemos cargar en nuestros hombros la presencia del Señor. Es decir, donde quiera que vayamos debemos siempre ir respaldados de la presencia del Señor. Por ejemplo, en Josué capítulo 3 podemos leer que los sacerdotes cargaban el arca del pacto y así cruzaron el río Jordán en seco. Vamos rápidamente en ese libro, hermanos, y luego regresamos a Primero de Reyes. Josué capítulo 3. Yo sé que ahí hemos estado llevando las lecturas bíblicas en los últimos domingos. Ahora me gustaría que notemos algo importante ahí. Josué capítulo 3. Por el factor tiempo no lo vamos a leer todo. Claro, no es tan largo el capítulo, solo trae 17 versículos. Pero les quiero mostrar solo los puntos importantes aquí. Les acabo de mencionar, hermanos, que el arca del pacto es sinónimo de la presencia del Señor y que los sacerdotes, los levitas, tenían que cargar el arca. Entonces es así como debemos, hermanos, llevar la presencia de Dios en nuestros hombros. Leamos, hermanos, al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahora leamos el versículo 13. Dice también el versículo 13: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, ¿qué pasó, hermanos? Se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y es exactamente lo que pasó al seguir leyendo dicho relato. Ahora vean conmigo el versículo 14. Estoy queriendo que usted note conmigo la frase donde dice y llevaban o llevan. Dice el versículo 14: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Leamos un versículo más y luego lo dejamos ahí. Versículo 17. Dice también el verso 17: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. El arca del pacto tenía que ser cargado por más de una persona, tenían que llevarlo en el hombro. Es impresionante cómo podemos notar en la Biblia que cuando el arca del pacto era llevado donde los israelitas hacían guerras, ganaban la batalla. Tenían que cargar el arca del pacto como un símbolo de la presencia
presencia del Señor. Y cuando leemos en Primero de Reyes, donde estuvimos leyendo los versículos anteriores, nos damos cuenta, hermanos, que el arca del pacto tuvo que ser trasladado del tabernáculo al templo de Salomón, para que la presencia del Señor esté siempre ahí. Tanto como en el monte Sinaí, en el tabernáculo, dice la palabra del Señor, que dichos lugares se llenaban de humo. El humo también es señal de la presencia del Señor, donde leímos en Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice que la nube llenó la casa de Jehová, que la presencia de Él estaba allí. Vuelvo a repetir, hermanos, si Dios no está presente con lo que hacemos, si Dios no está con nosotros, nada de lo que nos vamos a proponer hacer lo vamos a lograr. No va a pasar tal cosa porque queremos hacerlo con nuestra propia capacidad, sino que necesitamos que sea Dios el que esté con nosotros. Aspectos importantes de la construcción del templo de Salomón. Primero, ya dijimos, comenzar y terminar la obra. Segundo, la presencia de Dios es primordial. Que la presencia de Dios no haga falta ahí. Pasemos rápidamente en la tercera y última parte de esta enseñanza. Un tercer aspecto importante, el propósito de la construcción. ¿Cuál es el propósito? El por qué un templo, el por qué la casa de Dios. Porque cada cosa que vamos a hacer debe traer un propósito. Ahora quisiera, hermano, que regresen a Primero de Reyes, capítulo 8. Fuimos a leer Josué 3, ahora vuelvan a Primero de Reyes 8. Y nomás quiero mencionarles que desde el versículo 22 del capítulo 8 de Primero de Reyes hasta el capítulo 56, que son 34 versículos, aquí nos habla de algo interesante que hizo Salomón, y fue lo primero que él hizo después de la construcción del templo de Jerusalén. No vamos a leer todos los versículos, solo algunos cuantos versículos nomás, así que me gustaría, hermanos, que rápidamente leamos el versículo 22. Primero de Reyes 8, 22 y luego el versículo 54. Dice así: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo. Ahora pasemos al versículo 54. Dice: leyendo, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. El propósito de la construcción es para adorar al Señor, por supuesto. Y en estos versículos resalta la importancia de la oración en la casa de Dios, que es una de las actividades que hacemos en la casa del Señor. Aquí venimos a orar. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, nos hablan que lo primero que hizo Salomón en la casa de Dios fue orar. Orar. Si usted tiene tiempo, póngase a leer del versículo 22 hasta el 56 y usted se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo, Salomón estuvo de rodillas orando ante el pueblo y ante Dios, como diciéndoles: para esto fue construido la casa del Señor, para orar. Pregúntese usted en este momento, hermano, hermana, ¿cuántas oraciones se habrán hecho aquí adentro, hermanos? Incontables. Y precisamente para eso necesitamos la casa de Dios, para adorar. Y como ustedes ya conocen, la adoración incluye 4 cosas: oración, canto, estudio de la palabra del Señor,
Nuestras ofrendas y diezmos es parte de nuestra adoración. ¿Cuántas oraciones se han hecho aquí los días miércoles, los días sábados, los días domingo? A veces hay hermanos que aquí son atendidos cuando se les ofrece una visita de oración. Para eso ha sido construido este templo. Los que de por sí estaban aquí, los que vendieron este templo, los rusos que estaban aquí, lo construyeron para ese mismo propósito. ¿Para qué lo compramos nosotros? Para ese mismo propósito. Y aquí estamos, aquí podemos venir ante el Señor para orar, para pedir a Él su perdón, para pedir a Él su protección sobre nosotros. Y gracias a Dios, aquí estamos. Hermanos, atención un momento acá. No perdamos nuestro enfoque. ¿Cuál es el propósito de la casa de Dios? Para la oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo aquí orando? Yo sé que usted dice, apenas lo hice hace rato, qué bueno. Pero quisiera animar a toda la iglesia, a toda la congregación. Los días miércoles a las 10 para las 11 de la mañana tenemos una hora de oración. De 7 a 8 de la noche tenemos otra hora de oración. Y esto va para todo el pueblo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en un culto de oración? Si ya no lo ha estado haciendo, ya no está cumpliendo el propósito del porqué la casa de Dios. Hay un propósito, hay un porqué. Aquí venimos a orar. Cobre fuerza y valor. Sé parte del grupo de oración de esta iglesia. Si eres un anciano, si eres un diácono, si eres un músico, si eres un cantante, si eres un privilegiado, si tienes un privilegio dentro de alguna organización o dentro de las ramas ministeriales de la iglesia, uno de los deberes que no debemos descuidar es la oración. ¿Cuál es el propósito de la construcción del templo de Salomón? Para que ahí el pueblo orara. Y es precisamente lo primero que hizo Salomón, estar de rodillas ahí, orando al Señor. Ahora, quisiera mostrarles rápidamente, el tiempo avanza, algunos de los anhelos de construir la casa de Dios. ¿Cuáles podrían ser algunos anhelos de construir la casa de Dios? Estamos en Primero de Reyes, capítulo 8, leamos rápidamente versículos 27 al 30. Versículo 27 al 30, y dice así, leemos rápidamente. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Uno de los anhelos de nuestro corazón cuando venimos aquí en la casa de Dios es ser escuchados por el Señor aquí en su casa cuando vamos a orar. ¿De qué sirve orar si Dios no nos escucha? Salomón pedía, suplicaba a Dios en su oración y también del pueblo que Dios escuchara las oraciones de ellos. Les quiero mostrar rápidamente un segundo anhelo de nuestro corazón. Veamos versículo 41 y 43. Versículo 41 y 43. Dice así: Asimismo los extranjeros, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar en esta casa. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con estos otros versículos? Otro segundo anhelo de nuestro corazón, que la casa de Dios sea para todos. Dice este versículo que acabamos de leer, versículo 30.
El Señor es muy claro en su palabra al decirnos, versículo 41, perdón: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo de Israel, es decir, quien quiera que visitaba a Israel, podía entrar en el templo y orar ahí. Así que esta casa es para todos. Quien quiera venir aquí a orar, a cantar, a adorar al Señor, eres bienvenido, porque para eso está la casa del Señor. Déjenme mostrarles otras tres cosas importantes bajo esta última parte. El propósito de la construcción es para adorar, para orar, y que el Señor escuche nuestras oraciones y que la casa sea para todos. Ahora déjenme mostrarles algunos motivos del uso de la casa de Dios. Podemos encontrarlo primero aquí mismo en este capítulo, versículo 30 al 32. Leamos rápidamente, dice así: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Lo que encontramos aquí, el propósito o el primer motivo es pedir su perdón sobre nosotros por medio de la oración, de acuerdo al versículo 30 y 32. ¿Cuándo necesitamos el perdón de Dios? Cuando pecamos. Si usted ha pecado, si usted lee bien esos versículos, cuando leemos en el versículo 30 dice: escucha y perdona. ¿Perdonar qué? Perdonar los pecados. Si yo les preguntara en esta tarde, hermanos, ¿hay alguna persona, hay algún cristiano que nunca ha pecado? ¿Hay alguien que no ha pecado hasta ahora? Todos hemos pecado y por eso necesitamos el perdón de Dios. Déjenme mostrarles rápidamente el versículo 46. Aquí mismo donde estamos, lean conmigo versículo 46, dice así: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Ahora podemos seguir leyendo los versículos. Realmente lo que tengo aquí es del 46 hasta el 51, pero el punto que estoy mostrándoles aquí, hermanos, que una de las cosas que debemos pedir al Señor, y que es uno de los motivos cuando oramos al Señor, es pedir su perdón. Yo no sé cuántos hoy en esta tarde necesitan decir al Señor: Señor, perdóname, porque he fallado, he pecado. Y para eso está la casa del Señor. Y cuando hay pecado, hermanos y hermanas, puede traer consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias son las que se convierten como motivo de nuestra oración al Señor, pidiendo que Él traiga la paz nuevamente. Déjenme mostrarles algunas cosas, hermanos. Pueden leer conmigo en el verso 33 y 34. Aquí mismo donde estamos. Seguimos aquí en Primero de Reyes 8. 33 y 34. Dice así: si tu pueblo Israel, dice, fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Versículo 44 y 45. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú eliges y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia.
Un segundo motivo de nuestras oraciones es pedir el triunfo sobre los enemigos. Cuando leemos el verso 33 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado. Cuando estamos en peligro de derrota porque hay pecado, debemos venir ante el Señor y en oración decir: Señor, perdóname. El pueblo de Israel liberó muchas batallas. En nuestro caso, el triunfo sobre nuestro más grande enemigo, que es el diablo, sería orar al Señor: Señor, ayúdenos para que ganemos la victoria sobre el diablo. La derrota puede venir por causa del pecado, pero cuando hay arrepentimiento, entonces el triunfo va a ser a nuestro favor. Por último, un tercer motivo de nuestras oraciones es pedir las bendiciones del Señor. Versículos 35 y 40 dice así, hermanos, 35 y 40. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligiréis, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Un tercer motivo de nuestras oraciones entonces es pedir las bendiciones del Señor. Dios puede cerrar los cielos sin que llueve unos cuantos días, semanas o meses, y que podemos estar en peligro de muerte, pero aquí podemos venir y orar y decir: Señor, mándenos la lluvia, lo necesitamos, Señor. La falta de bendición puede también venir por haber pecado. Vamos a ir terminando, hermanos, y les voy a pedir que se pongan de pie, y así vamos a ir cerrando. Y yo quiero cerrar leyéndoles también algunos versículos importantes de la celebración. Cuando el templo se terminó de construir, se hizo la celebración, y les mostraré que al final llegó el momento que Salomón murió, pero dejó una gran historia. Primero de Reyes, capítulo 8, vamos a leer versículos 65 y 66. Y aquí encontramos la gran celebración que el pueblo hizo. Dice así: en aquel tiempo Salomón, ¿qué hizo Salomón, hermanos? Hizo fiesta. ¿Qué vamos a hacer el 25 de abril, hermanos? Fiesta. Fiesta espiritual, no fiesta mundana. No espere usted que van a haber borrachos aquí o personas aquí maltratando a otros. No, fiesta espiritual. Salomón hizo una fiesta. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. ¿Cuántos días de fiesta hicieron, hermanos? 14 días. ¿Cuántos días vamos a celebrar nosotros? 2, ¿verdad? Por lo menos 2 es lo que ya se dijo. Y ojalá que así sea. ¿Cuánto nos faltaría celebrar la misma fiesta como Salomón? 12. Bueno, una gran fiesta. Ahora noten algo conmigo en el 66. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón. ¿Cómo se fueron a sus casas, hermanos? Los israelitas. A ver, hermanos allá atrás, hermanos atrás, ¿cómo se fueron los israelitas a su casa después de la fiesta? Alegres. ¿Y qué más? Alegres, gozosos de corazón. ¿Cómo nos vamos a ir aquí después de la celebración el domingo 25 de abril? Alegres. ¿Y por qué alegres, hermanos? ¿Por qué? Porque nos vamos a llenar, ¿verdad? O va a haber comida también. No hay nada de malo en eso. Si usted lee todo el relato, usted se va a dar cuenta cuántos bueyes mataron, cuántas
ovejitas tuvieron que morir ese día en esta celebración. Por eso yo les dije, pónganse a leer Primero de Reyes, capítulo 1 hasta el 11. Hicieron una gran celebración. Y nos vamos a ir contentos ese día domingo, porque ahí vamos a cerrar todo. Y al rato yo tengo fe en Dios que vamos a escuchar una buena noticia, un buen informe de parte del comité. Felices vamos a estar ese día, porque lograr algo, hermano, hay que festejarlo. Yo estoy de acuerdo cuando alguien se gradúa, si va a festejar, que lo haga. Las señoritas cuando cumplen sus 15 años, hemos tenido celebraciones aquí, no veo nada malo de hacerlo, hay que hacerlo. De ser posible hay que traer músicos, hay que traer cantantes, hay que traer un predicador, y eso es lo que vamos a hacer. No más que los cantantes, a veces los solistas tienen que aguantar, o hasta ya decir sufrir un poco cuando es una celebración. ¿Cómo está eso? Dirán, yo recuerdo una vez en otra iglesia celebraron un cumpleaños, invitaron a un solista y dijeron al hermano, como usted es nuestro invitado especial, pues queremos que comience a cantar mientras comenzamos con el convivio. Pues al hermano no le quedó otra opción, pues comenzó a cantar. Y todos los demás ahí comiendo, las cucharas sonando y todo el mundo feliz. Y el hermano pregunta, dice, hermanos, ¿están contentos? Dice, sí, dijeron. ¿Cómo no? Si están comiendo, dijo el hermano. Y él no. Claro que él comió, pero después. Yo me pongo a pensar de los músicos, de los cantantes, a ver, así les tiene que pasar. Tienen que estar alegrando el oído de los demás, aunque ellos tengan hambre, pero tienen que hacerlo. Hubo una gran fiesta. Se fueron alegres ese día. Pero llegó el momento que murió Salomón. Como toda persona tiene que morir. Estamos dejando historia. Que algún día las futuras generaciones nos recuerden que aquí anduvimos. No estamos buscando tanto eso, ¿verdad? Pero que por lo menos hayamos hecho algo. Terminemos, hermanos, leyendo de la muerte de Salomón. Pasen al capítulo 11, versículos 41 al 43. Y con estos versículos los cerramos. Primero de Reyes 11, 41 al 43. Dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y ya sabemos que 7 años dedicó para la construcción. Fueron 40 años. ¿Y qué viene después, hermanos? Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Llegó el momento que murió Salomón, sí, como toda persona. Tendrá que ser así algún día. Para que no sea ustedes el ejemplo, me pongo yo de ejemplo. Un día se tendrá que decir, quizás en la radio, en YouTube o en Facebook, con todo esto ahora: hoy pasó a la presencia del Señor el siervo de Dios Esteban Baltasar. Así tendrá que ser algún día, ¿sí o no? No quería usar de ejemplo de ustedes para no asustarlos. Así fue con Salomón, ¿cierto? Se dijo en las redes sociales: hoy pasó a la presencia del Señor el rey Salomón. Bueno, no había redes sociales en ese tiempo, pero la gente lo escuchó. ¿Cuál es mi punto aquí, hermanos? Aprendemos muchas cosas de la vida de Salomón. Hablamos de 3 aspectos importantes de la casa de Dios que él construyó. De acuerdo con el relato de la construcción del templo de Salomón, dijimos que comenzar es importante. Comenzaron dicha obra hasta terminarla. Creo que es una manera, hermanos, de demostrar que Dios es rico y que con su respaldo todo es posible. Comenzar y terminar. Yo estoy de acuerdo con una frase que se dice: no importa cómo comienzas, sino cómo terminas. Y lo bueno de esto, hermanos, es que estamos terminando bien. El banco o los banqueros hasta dijeron: tenemos duda un poco, porque hay iglesias que comienzan un proyecto, quieren comprar algo, en cierto tiempo se dividen y ya no lo logran
y eso el banco no le beneficia para nada. Pero gracias a Dios, aún los banqueros nos han felicitado por todo lo que la iglesia ha hecho, ha demostrado su empeño. Y dijimos también que la presencia de Dios nunca debe estar ausente. Solo de esa manera las cosas o lo que vamos a hacer valdrá la pena, nos llevará hasta el final. Y que nuestros propósitos y objetivos sean las que agradan a Dios. Que no hagamos nada si no sabemos para qué. ¿Por qué compramos un templo? Porque necesitamos un lugar de adoración. Porque necesitamos un lugar donde reunirnos para adorar al Señor, para cantar, para orar, para estudiar su palabra. Yo sé que va a haber una oración después del informe del comité, así que no vamos a orar ahorita. Y gracias por todo lo que hemos estudiado y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos y hermanas.